Muy buenas noches, hermanos, el Señor les bendiga. Nuevamente estamos, gracias al Señor, transmitiendo estos estudios bíblicos de todos los viernes. Estoy agradecido con el Señor por llegar a su casa y poder así traer la palabra de Dios a cada uno de ustedes. Esta noche vamos a continuar con nuestro estudio acerca de las 7 iglesias del Apocalipsis que están en el libro de Apocalipsis. Y quisiéramos decirle que esta noche vamos a estar hablando en el capítulo 2, versículos del 8 al 11 y le corresponde al estudio que se llama Mensaje a la iglesia de Esmirna. Así que, así con sus hijos y con su esposa, toda la familia, si están unidos en este momento, es importante que tengan a la mano la Biblia. Recuérdense que cuando estamos estudiando la palabra de Dios, no solo lo hacemos para tener conocimiento, sino que también lo hacemos porque de esta manera podemos recibir el mensaje de Dios. Así que en esta noche vamos a orar y vamos a pedirle al Señor para que nos bendiga en esta palabra que vamos a compartir. Cierra sus ojos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, te doy gracias por la oportunidad que tú me das para ministrar a este pueblo. Padre Celestial, te doy gracias por aquellos que están sintonizados en este momento. Te ruego, Padre, que descienda la sabiduría de lo alto y que venga, Padre, y llegue a cada uno de ellos para que tu palabra, Señor, Padre, penetre hasta lo más profundo de sus vidas. Señor, te ruego en el nombre de Jesús que nos dé la sabiduría también para que podamos explicar cada punto de este estudio. Te damos honra y gloria a ti, Señor, en todo momento. Amén y amén. Bueno, hermanos, esta noche vamos a continuar y quisiera decirle que leer rápidamente lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículos del 8 al 11. Y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas de nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Bueno, hermanos, inmediatamente quiero decirle que la iglesia de Esmirna es una de las iglesias, de las 7 iglesias, que no recibe ningún tipo de exhortación por parte del Señor, sino que el Señor elogia sus atributos expresados en su actitud respecto de las adversidades en el que desarrolló su ministerio. Hoy hablaremos de este mensaje, ya que también nos ilustra dentro del periodo bíblico a la iglesia perseguida, lo cual cubre desde el año 100 hasta el año 325 después de Cristo aproximadamente. Quiero decirle esto, quiero hacer un poquito de hincapié en esto, porque a través de estos mensajes podemos darnos cuenta que el Señor está dando una profecía a través de cada iglesia. Recuérdese que la palabra del Señor nos ayuda a visualizar el propósito de Dios. Y en este mensaje a las 7 iglesias nos está diciendo el Señor cuál es el desarrollo de la iglesia, de su iglesia, hasta que Él venga. Entonces, por eso le estaba diciendo que la iglesia de Éfeso, que fue el primer estudio que tuvimos la semana pasada, cubre la época apostólica. ¿Qué era la época apostólica? La época apostólica era el tiempo donde los apóstoles estaban vivos. Pero esta iglesia, estamos hablando de la etapa del periodo bíblico acerca de la iglesia en persecución o la iglesia perseguida. Y como le digo, cubre desde el año 100 después de Cristo al 325 después de Cristo. ¿Por qué termina en ese tiempo? Porque en el 325 la iglesia pasa a ser ya no a ser una entidad perseguida, sino que viene a ser la religión oficial del Imperio Romano, ya que Constantino es el que declara esta verdad. Entonces podemos hablar acerca de esto más adelante,
pero quiero que se ubique en el tiempo bíblico, ¿verdad? Entonces estamos cubriendo ahorita el periodo bíblico de la iglesia perseguida. A continuación vamos a ver algunos datos importantes de la ciudad de Esmirna. Acompáñenme. Vamos a ver estos datos importantes. El primero, quiero decirle que la ciudad de Esmirna estaba situada a orillas del mar Egeo. El mar Egeo es una parte del mar Mediterráneo y estaba muy cerca de la ciudad de Éfeso, ambas de gran relevancia respecto del comercio, ya que poseían una buena ubicación respecto de su situación geográfica. Recuérdese que antes las vías de comunicación, las que existían, eran las más rápidas, era ir por el mar. Entonces estos eran puertos de suma importancia. Esmirna era llamada la perla del mar Egeo, ya que su belleza era imponente, con un estilo grecorromano en su arquitectura. Y esto nos damos cuenta porque en las fotografías que hay todavía de las ruinas de la ciudad de Esmirna, usted sabe que estas son ciudades ubicadas en Europa, en la parte que es Turquía, y todavía se miran algunas de esas edificaciones y tienen por lo general ese estilo grecorromano. Era llamada la perla del mar Egeo, o sea que ahí había bastante belleza en sus edificaciones. También otro dato importante, que el nombre Esmirna, escuche bien, significa mirra, ya que poseía grandes cantidades de esta planta utilizada para la aromatización de cadáveres. Eso era algo bastante distintivo de esta ciudad, que había bastante vegetación y en la vegetación había muchas plantas de mirra. Por eso Esmirna significa mirra. Entonces vamos a ver otro dato importante. En Esmirna era un lugar donde se adoraba a Tiberio César. Él era el emperador romano. Ahí hicieron un templo donde se adoraba a Tiberio César. Por eso la razón es de que la persecución comienza ahí para la iglesia de una forma bastante despiadada, porque imagínense, era un lugar donde el dios de aquella población era nada más y nada menos que el César. Por eso muchas veces nosotros comparamos estas situaciones acerca de la presencia del anticristo, ¿verdad? El diablo hecho una imagen de adoración. Pero vamos a continuar. Quiero que usted vea este mapa. En este mapa nos muestra los viajes de Pablo. Usted se da cuenta que en el primer viaje, pues Pablo realmente solamente llegó a ciertas poblaciones, siendo el principal objetivo de su primer viaje ir a Antioquía. Pero en el segundo viaje llega hasta la ciudad de Éfeso, donde se queda más o menos 2 años, y se tiene algunos datos, ¿verdad?, de que se quedó bastante tiempo en ese tiempo y pudo predicar la palabra de Dios en bastantes lugares. La adoración a César era obligatoria. Ese es otro dato importante. Y solo estaban excluidos los judíos. ¿Por qué razón? Porque en alguna manera, cuando el Imperio Romano se extendió por todo el viejo mundo y el mundo conocido, no habían descubierto América, y claro está, solo habían expediciones en la parte norte de África, y claro está, también conocían el Oriente. De hecho, los griegos, por parte de Alejandro el Grande, tienen cierta parte de la historia, dice que llegó hasta llegar a la India. Pero claro está, eso no estamos hablando hoy. Pero quiero decirle que en su extensión del Imperio Romano, conquistaron la parte que es de Palestina, donde está Israel, donde están los judíos. Y a estos, como eran el único pueblo que tenía adoración, podemos decir monoteísta, no se les obligó a ser adoradores de César, porque entendían que la gente tenía su propia religión, que solo les permitía adorar un solo Dios.
y lo habían respetado. Entonces ellos estaban excluidos. Los que se negaban eran, claro está que cuando alguien se negaba a adorar a César, si no era judío, era perseguido y era ejecutado. O sea que los demás no tenían esa, podemos decir, ese permiso. Otro punto importante, un dato importante, es que la iglesia de Esmirna probablemente, como le digo, fue fundada por Pablo o alguno de sus colaboradores, puesto que, como le dije, en el segundo viaje Pablo se quedó establecido en Éfeso más o menos como 2 años, y es probable que él haya extendido en esa región. Recuérdese que Éfeso y Esmirna eran ciudades que estaban muy cercanas. El flujo marítimo era bastante fácil de llegar de una ciudad a la otra. Entonces definitivamente se cree o se tiene la teoría de que si no fue Pablo, fue alguno de los colaboradores de Pablo, como Silvano o alguno otro que andaba con Pablo, ¿verdad? Entonces eso es lo más probable. Ahora quiero decirle que como otro dato importante, que Esmirna fue conocida en el cristianismo primitivo, toma una relevancia esta iglesia porque hubo ahí un discípulo del apóstol Juan que se llamó Policarpo, y él fue obispo en esta iglesia, y la historia narra que él fue entregado por algunos judíos a las autoridades romanas aproximadamente en el año 155 después de Cristo, y la historia nos cuenta que fue fiel hasta la muerte este hombre, de tal manera que cuando fue llevado al circo para ser ejecutado, vino el procónsul romano y le dio a elegir entre maldecir el nombre de Cristo y ofrecer sacrificio a César, a lo cual este hombre, mire lo que contestó, literalmente dice: 86 años, le dijo Policarpo, hace que le sirvo al Señor, ¿verdad? Y él no me ha hecho nunca ningún mal, al contrario, me ha colmado de bienes. ¿Cómo puedo odiar a aquel a quien siempre he servido, a mi maestro, mi salvador, de quien espero mi felicidad, el que castiga a los malos y es el vengador de los justos? Mire que esa fue la declaración de Policarpo. Él se podía salvar, pero él eligió ser fiel a Dios. Por eso es bastante relevante su figura, ¿verdad? Porque él podemos decir que es uno de las figuras principales de la iglesia primitiva que fue perseguida. La iglesia de Esmirna es una iglesia presumiblemente que sus miembros estaban en una aparente pobreza por la persecución que ellos sufrían. Eso les impedía poder trabajar. Imagínense una iglesia perseguida, gente que no podía tomar trabajo porque les exigían que adoraran a César y ellos se negaban, y de pronto tenían que huir, no podían tener trabajo, de pronto pasaron muchas penurias, tal vez no tenían suficientes alimentos. Recuérdense que este era un tiempo bastante serio para la iglesia. El que decía que adoraba a Jesucristo estaba condenado a la muerte en los eventos del circo romano, ¿verdad? Esto es algo bastante desgarrador, poderse imaginar esa persecución tremenda. La gente judía, los mismos judíos, por eso que quisiera usted que recordara lo que dice en Apocalipsis capítulo 2, como está ahí en la Biblia. Por eso le pedí que tuviera una Biblia a la mano. Mire la descripción que dice el Señor en el versículo, estamos en el versículo 8 al 11, y dice en el verso 9: yo conozco tus obras y tu tribulación. Eso quiere decir que esta gente estaba viviendo algo serio. Y dice: y tu pobreza, pero tú eres rico, y las blasfemias de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Estamos viendo acá que estos judíos, el Señor les llama falsos judíos, porque se dicen ser judíos y no lo son. ¿Por qué razón? Porque
el verdadero judío el verdadero hijo de Abraham hubiera reconocido que Jesús es el Cristo. Pero dice aquí, sino que son sinagoga de Satanás. O sea que lo que los une espiritualmente es el diablo. Eso eran porque ellos fueron los que de alguna manera hicieron que los judíos que eran cristianos fueran perseguidos. O sea que de ahí vino la persecución. En su mensaje el Señor elogia a la iglesia en Esmirna, a los cristianos que están sufriendo por su trabajo a pesar de la tribulación en la que se encontraban. O sea que esta gente, a pesar de que estaban viviendo esta tribulación tan terrible, no pararon de trabajar para Dios. Por ello el Señor les dice que ellos no son pobres. La iglesia no es pobre, sino que es rica. Mire qué elogio más precioso. La iglesia de Esmirna había sufrido la tribulación debido a los judíos, ¿verdad? Quienes habían pedido que los cristianos no se les tomara como parte de los privilegios espirituales que ellos poseían, lo cual les excluía de adorar a César romano, sino que le pidieron a los cristianos que fueran sometidos a cumplir con esa orden. Por ello el Señor les llama sinagoga de Satanás. Vamos a analizar en este momento el elogio del Señor hacia la iglesia de Esmirna, porque esto, créanme que tiene una consecuencia bastante fuerte para nosotros que leemos, porque de alguna forma leer nosotros nos edificamos. Hipotéticamente debemos de hacernos esta pregunta: ¿qué sucedería? Imagínense si el martirio vivido por esa gente, por esos hermanos y hermanas del pasado, así como sabemos que hay otros que han sufrido, como las personas que en África hace algunos años fueron quemados los cristianos ahí porque hay un tipo de secta musulmana radical que no quiere a los cristianos y han quemado gente viva. Es terrible todavía en este tiempo. Por eso dice usted por bendecido de estar en un país donde usted puede hablar a Dios con libertad. Pero dice, pero yo le quiero hacer esto: ¿qué sucedería si que estuviera pasando esto que le pasó a esta gente? ¿Usted cree que eso no le haría a usted reflexionar y retarlo a calcular el costo de cuán valioso es Jesús para su vida? Yo creo que sí. Porque esta gente, mire lo que estaba sufriendo. Dice ahí que estaban viviendo una tribulación. Una tribulación es algo fuerte, no es solamente un problema. Una tribulación es problema tras problema, es algo asfixiante. Pero imagínense que esta gente decidió continuar con su testimonio a Dios. ¿Cuán valioso usted cree que es Dios para ellos? Ahora, hágase la pregunta: ¿usted estaría igual que ellos? ¿Usted hubiera tenido la misma actitud? Hágase esta pregunta. Esta pregunta no la tiene que responder a ninguna persona. Usted se la tiene que responder a sí mismo o a sí misma. Bueno, vamos a ver otro punto. Si el sufrimiento tiene su peculiar manera de recordarnos cuáles son las cosas realmente importantes, forzándonos a depender radicalmente de Dios y purificando así nuestra obediencia a la voluntad de Dios, ¿está usted adecuadamente preparado para enfrentar el sufrimiento? Mire lo que le estoy diciendo, porque a través del sufrimiento nosotros comenzamos a confiar radicalmente en Dios, y de esta manera, como dice ese enunciado, nuestra vida es purificada, como también nuestra obediencia a Dios se vuelve algo bastante evidente. Ahora, usted hace esta pregunta: ¿está usted adecuadamente preparado para enfrentar una situación así tan tremenda? ¿Cree usted que soportaría? ¿Cree usted que pudiera usted salir adelante con la bandera del Evangelio y decir: bueno, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece?
Yo me hago esta pregunta porque hay muchas personas que cualquier cosita los separa de Dios. Y es un vaso de agua. Le voy a poner este ejemplo y yo sé que es bastante burdo, pero para muchos no. Hay mucha gente que dice, es que llegué a la iglesia y nadie me saludó. Nadie me dio la mano. Imagínense ahora en el tiempo de pandemia que no podemos darle la mano a nadie, sino que estamos saludando de lejitos y con la tapabocas, ni siquiera miramos la expresión de la cara. Si usted es un hijo de Dios, una hija de Dios verdadero, esto no le tiene que estar afectando de tal manera como decir, ya no voy a ir porque me hacen poner, ni me dan ni la mano. Imagínese. Entonces, ahora imagine un sufrimiento como esto, definitivamente que no va a poder aguantar. Ahora, es imprescindible que previamente conozca el corazón de Dios el Padre, porque para poder uno soportar un tiempo de prueba, cualquiera que sea el dolor, tiene uno que entender primero el sufrimiento que pudo haber provocado el hecho de que el Señor entregara a su Hijo unigénito por nosotros, ¿verdad? Porque imagínense, se separó de su Hijo perfecto. Ahora, yo sé que Dios no tiene las mismas características de uno, ¿verdad? Porque Él sabía lo que estaba haciendo, pero imagínense qué gran sacrificio hizo el Señor para que nosotros tuviéramos comunión con Él. Entonces, de esa manera nosotros tenemos que tomar esa actitud que tuvo el Padre, ¿verdad? Que ese dolor que sabía que el Hijo iba a pasar humanamente hablando, porque el Hijo se hizo hombre total y sabía que el Hijo iba a sufrir. No vaya a creer que los golpes que le dieron a Jesús fueron suaves, los golpes fueron certeros y arteros, ¿verdad? Entonces quiere decir que Jesús iba a enfrentar algo terrible y sin que el Padre pudiera hacer algo por su Hijo. Recuérdense que cuando Pedro lo quiso defender a Jesús, le dijo, Pedro, si yo quisiera, ahorita hubieran bajado 12 legiones de ángeles a defenderme. O sea que, quiera o no, podemos saber de que había una disposición para defender a Jesús tan tremenda como 12 legiones. Imagínense, hermanos, si solo un ángel mató 80,000 asirios, ¿se puede usted imaginar 12 legiones de ángeles, que en cada legión era como 600 hombres o 6,000 hombres? Ya no me recuerdo cuánto es, pero lo que sé es que es una gran cantidad. Imagínense 12 legiones de ángeles. Eso quiere decir que hubieran acabado con el mundo. Pero, ¿qué es lo que hace el Padre? El Padre no manda a los ángeles a defender a Jesús, sino que dice la Biblia que ese no hace nada y el Hijo por primera vez se siente solo, ¿me entiende? Porque ahí es donde lo dice en la cruz del Calvario, en su humanidad, le dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Recuérdense las palabras de Jesús. Entonces, en esto tenemos que saber nosotros que el sufrimiento muchas veces se comprueba qué tan fieles somos, ¿verdad? Pero ¿qué dijo Jesús al final de ese tiempo de agonía? Jesús dijo, todo consumado es, ¿verdad? No sea hecha la voluntad mía, dijo el Señor en el Getsemaní, sino tu voluntad. Entonces, estamos viendo esta parte bastante importante que nos muestra el mensaje a la iglesia de Esmirna. Ahora, el Señor le dice a la iglesia de Esmirna, tú no eres pobre, tú eres rica. En su mensaje el Señor le dice, eres rica, como una referencia significativa a su valor espiritual ante los ojos de Dios. Recuerden que no le estamos hablando de bienes materiales. Miren, yo creo que con el mensaje de la iglesia de Esmirna nos da una tremenda lección. ¿Para qué? Para echar por los suelos todo aquello que si eres iglesia del Señor no tienes que pasar
penas económicas, sino que tienes que estar siempre con dinero. Mire, esa es la falsa enseñanza de la doctrina de la prosperidad. En realidad, imagínense, esta iglesia de Esmirna era tan tremenda y tan amada por el Señor como puede ser amada la iglesia hoy en día. Pero esta iglesia estaba pasando serios aprietos, pero no por ser pobre, es que ellos estaban mal. Fue la voluntad de Dios que pasaran esta prueba. Entonces, aparentemente, como dijimos al principio, la persecución y la segmentación que sufrió esta gente por ser adoradores de Jesucristo, hacía que esta iglesia padeciera, pues habían despreciado el poder estar viviendo una vida cómoda a cambio de negar a Jesucristo y adorar al César. Imagínense, ellos pudieron haberse dicho, bueno, aquí nos están matando, ya se murió ya mataron a mi tío lo llevaron a aquel lugar, ahí lo sacrificaron. A Policarpo, que era un hombre tan tremendo, se murió ahí en el circo romano, lo quemaron vivo. Imagínense, es una iglesia tremendamente azotada por la tribulación. Bien hubiera dicho a alguien, no, pues yo ya dejo de ser cristiano porque están matando, ¿cómo voy a dejar que maten a mis hijos? Pero ¿qué hizo esta gente? Esta gente, no voy a creer que, como dicen los estoicos, ¿verdad? Que aguantaron estoicamente, que se pusieron ahí como que eran esfinges, que no sentían nada. No, hermanos, era gente que sufría, pero su sufrimiento, el sufrimiento que ellos tenían, lo estaban llevando porque amaban a Jesús. Por esa razón, el Señor los elogia. Ahora, si tú puedes ver ahí en la pantalla que están viendo ahí unas fotos que dices tú, ¿quién será ese señor que está ahí? Y dice ahí Eric Liddell. Este es un hombre que me enseña mucho con su vida. Su testimonio es real. Este es un hombre más o menos que era un corredor famoso de las Olimpiadas, más o menos en los años 30, 1934 por ahí. Este hombre ganó medallas de oro, era un héroe en Inglaterra, en Escocia, una persona bastante famosa en las Olimpiadas de París. Ahí fue donde ganó preseas de oro para la Gran Bretaña. Pero estando en la cúspide de su gloria, este hombre era hijo de misioneros y se fue y su anhelo y deseo era ir a la China a predicar de Jesucristo. Y sabe, cuando va a la China es invadida, usted sabe, por los japoneses. Y él está en la parte donde es sometido a ese martirio tremendo y sabe, muere en un campo de concentración. Un hombre tan famoso que pudo haber dicho, yo que voy a ir ahí, porque le dieron la oportunidad de poderse regresar a Inglaterra, pero él no quiso irse porque él sintió el llamado de Dios para estar con esa gente que sufría. Ahora, usted me va a decir algo, ¿acaso Eric Liddell, alguien contemporáneo, podemos decir que contemporáneo, porque de la época antigua de la iglesia, estaba mal? Porque no tenía dinero, porque estaba sufriendo, no estaba bien, algo había hecho ese hombre. No, él sirvió a Jesucristo. Ahora, yo sé que esto no es para todos, ni todo el tiempo son estas circunstancias. El Señor sabe y conoce quiénes son metidos en estas situaciones, pero lo que tenemos que entender nosotros, amados hermanos, y el mensaje de Esmirna nos está hablando que en el sufrimiento se puede tener victoria. Aleluya. Y este hombre lo vivió. Quiero contarte que el Señor le dijo a la iglesia de Esmirna, tú no eres pobre, tú eres rica. ¿Por qué era rica? Porque su testimonio es real. El testimonio de la iglesia de Esmirna era real. Ellos no creían en Jesucristo como algunos no saben ni por qué creen en Jesús. Es importante afirmar las bases de nuestra fe.
¿Por qué? Porque puede ser que venga una situación difícil y en esa situación difícil se pierda la fe de la persona. Otro dato, otra cosa importante que quiero que usted vea es que a pesar de las circunstancias desfavorables, aún seguían adelante con gozo. Porque esto es demasiado real, se lo digo de todo corazón. Cuando alguien ha decidido servir a Cristo, el mejor de todos los la mejor evidencia de que esta persona está haciendo bien, ¿sabe qué es? Que lo está haciendo con gozo. Yo sé que hay mucha gente que se puede amargar en el dolor, pero cuando esté pasando eso, hay que ir a Jesucristo y recordarse, porque dice la Biblia en Hebreos capítulo 12, versículo 2, que el Señor soportó con gozo el oprobio. ¿Qué nos está diciendo? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual sobrepuso el gozo para soportar el oprobio. Eso nos habla, hermano, acerca de la actitud, amados hermanos, de cómo nosotros, si es que pasamos por ese crisol, debemos de enfrentarlo con gozo. Esta gente vivía con gozo cada día para Cristo. Estaban firmes en su fe, desafiando de esta manera el poder imperial romano. No lo estaban haciendo con protesta, escúcheme bien, lo estaban haciendo a través de su fe. Eran inconmovibles, ¿verdad? A pesar, yo leí un libro que se llama El mártir de las catacumbas, se lo recomiendo, es un libro histórico bastante antiguo, y este libro dice que en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis dice una parte, dice al que nos amó y nos llamó permítame, se lo voy a conocer. Dice, y al que nos lavó de nuestros pecados, dice, ese canto lo cantaron unas doncellas jovencitas como de 15 años aproximadamente, y dice que murieron en el circo romano cantando esa alabanza a Dios. Imagínense, y así murieron. Soltaron a los leones devoraron a aquellas doncellas y las mataron porque ellas estaban desafiando al imperio con esa fe. No, ninguna de ellas se retractó. Ahora, definitivamente que no es la misma circunstancia que vivimos hoy en día. Pero ¿cómo debemos de estar firmes nosotros ante el sufrimiento? Pues tenemos que entender qué fue lo que pasó en ellos, que pudieron soportarlo. Ellos eran ricos porque la persecución y las necesidades que venían inherentes a eso no les hizo moverse de su fe. Al contrario, se afirmaron en la fe. Ahora, en su mensaje, el Señor les dice, si usted lee conmigo, dice, no temas, el Señor les dice. Primeramente en el verso número 10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Ahora, esta es la pregunta, ¿cómo vencer al temor del sufrimiento? Esa es una pregunta bastante interesante, ¿verdad? Mire esa ilustración que está ahí en su pantalla, muestra a Jesús, bueno, es aparentemente Jesús, dándole la mano a Pedro. Yo soy quien te digo, no temas, yo te ayudo. Eso está en Isaías 41:13. Y me gusta, ¿sabe por qué? Porque ¿cómo podemos vencer el temor del sufrimiento? A través de Jesucristo. Si tienes una experiencia verdadera con Jesucristo, puedes decir lo que dice Pablo. Mire, hay gente que se aprendió el texto, pero no ha conocido a Jesucristo, el Dios de ese texto. Porque mire lo que dice Pablo. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Pablo, antes de decir ese texto, ya había sufrido mucho, hermanos. Hasta lo habían querido matar a pedradas. Él había pasado tremendas pruebas. Por eso es que ¿cómo podemos vencer el temor del sufrimiento? A través de Jesucristo. Ahora, número 1, debemos de saber que el Señor está en control del tiempo que ha de sufrir. Si usted lee
en el capítulo 12, en el verso 10 dice: el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Quiere decir, hermano, que el tiempo de sufrimiento no es eterno, hermanos. Recuerden que es una prueba. Y aquí le dice, va a ser una tribulación de 10 días. O sea, no es para siempre. Es un tiempo de prueba. Siempre tenemos que entender que todo lo que viene a nuestra vida, si viene algo difícil, no es para siempre. Solo es un tiempo. Ahora, Job, tenemos que saber que sufrió lo que sufrió, porque él estaba en una situación bastante tremenda. Si usted ha leído el libro de Job, usted se va a dar cuenta que llegó Satanás delante del Señor, y en el verso 6, capítulo 2 de Job, versículo 6, le dice al Señor, que le pide al Señor en el capítulo 2, que el Señor le dice: Job, para mí, ya viste a mi siervo como es perfecto. Pero Job le dice, pero el diablo le dice: pero eso es porque Job no tiene salud, ya había muerto sus hijos, ya le había quitado todo, y todavía sigue adelante Job. Le dice: te sigue adorando porque no está enfermo. Pero entonces el Señor le dice en el capítulo 2, verso 6, le dice: bueno, te voy a dejar que te lo voy a dar en tu mano, pero sabes que no lo vayas a matar. Entonces, ahora alguien puede decir: pero ¿cómo es que Dios se le entrega al diablo? Dios lo puede hacer. Recuérdese que Él es Dios y Él sabe todas las cosas. Recuérdese que esto no es tentación, este es un tiempo de prueba. Las pruebas vienen para los que son verdaderos. Pues no es lo mismo una prueba que una tentación, porque la tentación está distinguida por aquello prohibido que es pecado y que todavía el alma está metida en el pecado. No, aquí estamos hablando, mucha gente se confunde y dice: ay, es que tú esta prueba no es prueba, es tentación. Tengan cuidado. Por eso es que el Señor dice, cuando les enseña a orar a sus discípulos, ¿qué es la parte de la oración que dice? Dice: Señor, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Quiere decir, hermano, que uno tiene que pedirle al Señor que sea librado del mal, que sea librado de las tentaciones. Las tentaciones vienen por la concupiscencia. Pero volviendo al tema, aquí estamos hablando acerca del sufrimiento de los santos. Job era un hombre perfecto delante de los ojos de Dios, y llegó el diablo a pedirlo para zarandearlo, para hacer lo que estaba haciendo, y el Señor le dio permiso. ¿Para qué? Porque dice la palabra del Señor que el oro, para que sea realmente puro, tiene que pasar por el crisol. Muchas veces el sufrimiento lo que va a hacer es quitar la escoria, va a dejar el oro 100% puro, de 24 quilates, ¿verdad? No de 10, no de 12, no de 14, no de 18, de 24 quilates. 24 quilates es la pureza del oro, el 100%, ¿verdad? Entonces aquí estamos viendo, si usted lee conmigo, dice el Señor: tendréis tribulación por 10 días. Tuvo un límite Satanás con Job. Tenemos a alguien más aquí. Pedro fue zarandeado con el permiso de Dios. Si usted busca ahí Lucas, vaya conmigo al Evangelio de Lucas rápidamente, en el capítulo 22, verso 31, quiero que lo leamos. Dice ahí que Jesús dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no te falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Mire, el diablo le pidió al Señor zarandear a Pedro, y le dieron permiso. Imagínense. Pero ¿qué dice el Señor en el verso 32? Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte.
Quiere decir, hermano, que a pesar de que vienen las circunstancias difíciles, siempre para los hijos de Dios hay una puerta, y la puerta que se abre es la misericordia de Dios. Muy bien. Abraham, él sabía cuando Dios le está dando la bendición. Recuérdese que cuando se encuentra Melquisedec, luego de que libera a Lot, la palabra del Señor nos muestra que el Señor le dice, lo bendice. Y cuando lo bendice le da una profecía de lo que iba a pasar con su simiente, con Israel. Y ahí en el verso, Génesis, vaya conmigo, Génesis capítulo 15, estamos viendo lo que significa muchas veces el no tener temor, porque ¿qué es lo que a usted le hace tener esperanza? Porque nos hace tener esperanza que Dios está en control de todo. Y en el capítulo 15, busque ahí el versículo 13 y 14, mire lo que dice. Dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Recuérdese, se recuerda que estuvo el pueblo de Israel 400 años metido en Egipto. Eso lo estaba diciendo acá. No había pasado, pero Dios se lo estaba diciendo a Abraham de lo que le iba a suceder a su simiente. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. O sea, recuérdese que los egipcios a ellos les vinieron 10 plagas, y la última mató a todos los primogénitos. Eso fue terrible. Fue tremendo el juicio de Dios para ellos. Y después de eso saldrán con gran riqueza. ¿Qué le estaba diciendo? Bueno, van a pasar prueba, pero el final de ustedes va a ser la riqueza, va a ser la bendición, va a ser la prosperidad. Ustedes no van a salir tristes de ahí, van a salir gozosos y en victoria. Esa es la esperanza de cómo vencer nosotros el sufrimiento, el temor al sufrimiento. Porque si tú sabes de que vas a sufrir, pero al final de eso vas a tener una gran victoria, entonces vas a poder salir adelante de esa prueba. Recuérdate que Jesús enfrentó la cruz porque sabía que al final de eso, ¿qué iba a traer? Salvación para toda la creación, porque Él reconcilió todo. Alabemos el nombre de Jesús y lo que hizo Él en la cruz del Calvario, mis amados hermanos. Recuérdense que el Señor le dijo, no hagan tesoros aquí en la tierra, porque aquí en la tierra todo se echa a perder. Si no se oxida, se corrompe. Así dice la Biblia. Hagan tesoros en los cielos. Por eso me da un poco de tristeza ver a la gente preocupada por las cosas de aquí en la tierra. Si las cosas de aquí en la tierra, según la palabra del Señor, se van a ser destruidas. Mucha gente pierde su tiempo trabajando para esta tierra. Y esto se puede acabar de un momento a otro. Mira esta pandemia. Es terrible lo que está pasando. Y tenemos gran tristeza por lo que le está pasando a la gente. Por las pérdidas humanas son tremendas. Y es triste ver que está azotando esto fuertemente. Pero en el aspecto económico nos damos cuenta que está siendo afectado. ¿Cómo nosotros podemos tener esperanza en esto cuando tenemos nuestros ojos puestos en Jesús? ¿Por qué razón? Porque Él va a preservarte. Él no te va a dejar solo. No te va a dejar sola, mi amada hermana, mi amado hermano. Por eso es importante ver el mensaje de Esmirna. El mensaje de Esmirna es muy decisivo para este tiempo que estamos viviendo. Muy bien. Entonces miramos aquí que se cumplió en Abraham. Pasamos al siguiente. El sufrimiento es el camino a la gloria. O sea que si tú quieres recibir esa porción de gloria que el Señor tiene para sus hijos, tienes que pasar por sufrimiento. Tienes que pasar por el crisol. Romanos capítulo 8, verso 18. Miren lo que dice acá. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, tómalo, anótalo ahí, no son comparables, alabado sea el nombre del Señor, mis amados hermanos, con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea que
todo esto que estamos viviendo, glorifiquemos a Dios. Esto va a parar, mis amados hermanos, porque viene la gloria del Señor sobre ti. Profetízalo en el nombre del Señor. Toma toda tu fe y no te pongas a ver en las cosas de esta tierra. Pon tus ojos en las cosas de Dios y te vas a gozar. El Señor le dice a esta iglesia de Esmirna, volvamos otra vez a Apocalipsis, estamos en Apocalipsis capítulo 2. Miren lo que le dice. Le dice, sé fiel. Le dice, sé fiel hasta la muerte. ¿Qué es lo que está demandando el Señor a nosotros hoy? Que seamos fieles hasta la muerte. La iglesia de Esmirna conocía ser fiel porque estaban resistiendo la adversidad de negarse a traicionar con su fe a Cristo. Ellos lo estaban viviendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Defender nuestra fe. Yo sé que algunas personas pasan tribulaciones aún en su casa. De pronto una mujer tal vez tiene un marido inconverso que le está diciendo, ya deja de adorar a Dios, deja de orar, que mira que estás perdiendo tu tiempo. Pero mire, no le ponga asunto a esas palabras, porque ese es el diablo hablando. No le diga al diablo a su esposa, no. Es el diablo, el espíritu del diablo, los demonios que están queriendo que usted pierda la fe. Mejor escuche la palabra de Jesucristo y gócese en el Señor, porque la Biblia dice que todo aquel que es vituperado por el Señor es bienaventurado por Él. O sea que, o si tal vez es un hombre, una familia que está pasando una prueba, que por ser cristianos no los quieren, no importa. A Jesús tampoco lo querían, lo despreciaron. Aún en Judea dice la Biblia que en su propia casa lo querían despeñar. Eso quiere decir que nadie es profeta en su tierra. Posiblemente tu familia ya no te habla, tal vez te dejaron a un lado porque ahora estás siguiendo a Jesucristo, pero ¿sabes qué? Tú resiste ese sufrimiento, como lo hizo Esmirna. Sé fiel hasta la muerte. Ser fiel hasta la muerte significa no solamente a pesar de las circunstancias adversas, ser fiel uno, sino también a lo largo de la existencia, o sea que hasta la hora de la muerte, porque tú sabes que tú no sabes hasta cuándo vas a vivir en esta tierra. Tienes que hacer una decisión en tu vida de servir a Cristo toda tu vida. El tiempo que Dios te deje viviendo en la tierra, conságrate a Dios, ofrécete a Dios. Eso es lo que hizo la iglesia de Esmirna. Interesante lo que el Señor le está diciendo a la iglesia fiel de Esmirna, ¿verdad? Está viviendo una situación bien extrema. Ahora, dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? El coronar a los atletas en la antigüedad era poner sobre sus cabezas, imagínense, una corona hecha de ramas de olivo y adornada con flores de la campiña. O sea que le ponían ahí una coronita ahí corruptible, ¿me entiende? Pero en contraste el Señor le dice a la iglesia de Esmirna, yo te daré una corona incorruptible. ¿Y cuál es esa corona? Que es la vida eterna, aleluya. Mira, hermano, en esta vida se encuentra sufrimiento, el camino está lleno de espinas y está lleno de cargos, está lleno de piedras, de tropiezo, porque salen a cada momento, pero sabes, resiste, porque al final te van a coronar, aleluya, y la corona es para entrar a una vida eterna. Gloria a Dios. El que ofrece la corona de la vida es el Señor Jesucristo, quien posee el testimonio de vencer y ser fiel hasta la muerte. Porque ¿quién más que Jesús, hermano, que fue fiel al Padre hasta la muerte, hermanos? Llegó hasta ese instante en el cual tenía que morir por nosotros. Dice la Biblia que él podía en ese momento salir, pero no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque, mira, hay unos poetas que dicen, que han puesto en algunos pensamientos lindos, dice que Jesús no fueron los
clavos los que lo mantuvieron pegado a la cruz, sino que lo que lo mantuvo pegado a la cruz fue el amor por ti y por mí. Aleluya, qué bello ese pensamiento, ¿verdad? Porque Jesús murió en la cruz del Calvario, mis amados hermanos, para salvarnos, para que tuviéramos una oportunidad. Qué maravilloso, qué fiel es nuestro Señor. Si Él fue fiel, ¿por qué tú y yo no somos fieles al Señor? Seamos fieles al Señor. Y como tercer punto, para que podamos llegar a tener la corona de la vida del Señor, tuvo que llevar el Señor una corona de espinas. Esa corona de espinas la teníamos nosotros que llevar, mis amados hermanos. Pero dice la Biblia que Él la llevó en su cabeza para que nosotros recibiéramos esa corona de vida. Eso es una analogía, ¿me entiende? Él sufrió para que tú no sufrieras. Si alguien ha sufrido en esta tierra, Isaías 53 dice: el varón experimentado en quebrantos, y como que de él escondimos el rostro. ¿Sabe por qué Jesús llevó todo esto? Para que nosotros fuéramos libres de eso. Por eso, cuando estés pasando una situación difícil, no te pongas a quererte defender, no. Lo que debes de hacer es meditar en lo que Jesús ya hizo por ti. Alguien me dijo a mí esto, y es cierto, que los patos, cuando se meten al agua, tienen una grasita en las plumas que no los deja mojarse. O sea que, y se meten y salen secos. ¿Sabes qué? Así debe ser el cristiano. Que aunque ande en los momentos difíciles, en el sufrimiento, en todo lo que el enemigo puede hacer contra ti, todo va a resbalar. ¿Sabe por qué? Porque la unción del Señor, aleluya, el aceite del Señor va a caer sobre ti y te va a dar la victoria. Y aunque andes en esas situaciones, no te van a afectar, se va a resbalar el agua. Aleluya. Hace un tiempo yo tuve una visión maravillosa, y la visión que yo tuve fue acerca del búfalo. Y al búfalo le sale cuando está siendo perseguido por los leones que se lo quieren comer en la selva africana, al búfalo de la parte de su lomo le brota como una grasa, de tal forma que aunque los depredadores quieran subirse sobre él, se resbalan, porque de él brota esa grasa y no lo pueden atrapar. Y sabe cuando dice la palabra del Señor que nos dé las fuerzas como las del búfalo, porque el búfalo no se deja vencer tan fácilmente, pelea, y es más, sale victorioso muchas veces. Así debemos nosotros salir adelante en esas pruebas, en esas situaciones. Yo tuve esa visión y pude darme cuenta que Dios me dijo: confía en mí, porque la unción va a venir sobre ti y te va a librar del que te acecha. Confiemos en el Señor, mis amados hermanos. Vamos a concluir. Dice ahí que recibirá el premio de no sufrir la muerte segunda. Esa es la última parte del versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, si tú estás venciendo, dice ahí, no va a sufrir la muerte segunda. La Biblia habla que los hombres sufren dos muertes. La primera es la muerte física, según lo que dice Hebreos 9:27, que está estipulado que los hombres mueran una sola vez y después viene el juicio. Y la segunda muerte es la separación eterna de Dios. Eso está en el lago de fuego, según lo dice Apocalipsis 20:14 y 15 y Apocalipsis 21:8. Yo te quiero decir que esta noche debemos nosotros reflexionar acerca si estamos nosotros como la iglesia de Esmirna con esa convicción para poder seguir a Jesús. Oremos para que el Señor nos libre de la prueba, porque yo creo que Él es el único que te puede librar y me puede librar a mí de las pruebas.
si así le complace al Señor. Pero pidámosle también, escúchame bien esto, que Él prepare nuestros corazones de antemano, si su deseo es que tengamos que glorificarle con nuestra muerte. Porque no sabemos, amados hermanos. No sabemos qué puede venir en el futuro. Pero si vamos a enfrentar una prueba, que estemos capacitados para pasar esa prueba. Yo te invito a que cierres tus ojos. Quiero orar por ti, quiero ministrarte en el nombre del Señor. Porque si estás pasando una prueba, te voy a decir, tú vas a salir de ahí victorioso, victoriosa, y vas a saber que tienes un Dios todopoderoso. Un Dios que te va a dar como recompensa la vida eterna. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por mis amados hermanos que han sintonizado este estudio bíblico. Te pido a todos los que están allí viendo, Señor, en sus casas, oh Padre eterno, que tú toques sus vidas, Señor, que puedan tener una verdadera convicción de lo que significa creer en ti. Señor, que no se conformen solamente con la experiencia que le cuentan otros acerca de cómo eres tú. Señor, que ellos vivan una verdadera relación contigo. Te ruego en el nombre de Jesús, oh Padre, que desates grandes bendiciones sobre cada familia. Reprendemos cada enfermedad, Señor, con esto del COVID-19. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que sanes a las personas. Padre, te pido por los médicos, Señor, que están tratando de salvar vidas, Señor. Te ruego por las enfermeras, por todo el equipo médico, Señor, de enfermeros, médicos, oh Padre, gente que se dedica al área de la salud. Padre, cúbrelos en esta hora, Señor. Te ruego, Padre, que bendigas a tu iglesia, Señor, que tenga victoria en medio de la adversidad. Padre eterno, si a alguien le ha faltado la fe, que siente que que no sabe cómo va a pagar su mes de renta, su mortgage, Padre, en esta hora, Señor, manda, Señor, esa porción de fe, Padre. Declaramos en el nombre de Jesús que tú, Señor, les darás la victoria, que así como la iglesia de Esmirna fue elogiada por ti, Señor, porque nunca se dejaron doblegar a pesar de la tribulación que estaban viviendo. También mis hermanos y mis hermanas van a sentir tu presencia y van a ser fuertes ante toda adversidad. Padre, yo lo declaro en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, así hemos llegado al final de esta enseñanza y les ruego en el nombre del Señor que se cuiden. Por favor, siempre usen sus mascarillas, hagan la distancia social. Recuérdense que eso es muy importante. Piensen no solamente en ustedes, piensen también en los demás. Si usted se siente enfermo, hágase la prueba del COVID-19. Hay lugares donde las pruebas son gratuitas. Trate de si no tiene conocimiento dónde puede encontrarlo, llame a la iglesia o conéctese con alguien que le puede orientar. Le quiero decir que es fundamental que usted no trate de entender que esto es algo muy peligroso y que usted necesita cuidar a los demás. Si usted está enfermo, guarde el tiempo de los 14 días que tiene que estar en casa. Si no está de gravedad lo que usted tiene, pues tenga fe en el nombre del Señor que se va a aliviar. Si hay alguien que tiene familiares en el hospital, pónganlo en la lista de oración. Mándenos un texto ahí, ponga ahí en el texto al finalizar o ahorita donde lo puede hacer, en nombre de su familiar que está enfermo, que quiere que oremos, y vamos a estar orando por ellos en nuestro tiempo de oración y de devocional. Le agradecemos por su sintonía. Dios los bendiga. El domingo tenemos servicio a la misma hora, así es de que por favor gócese en el Señor.